Found footage son grabaciones reales, muchas veces olvidadas, que revelan algo que nadie puede explicar. Y hoy veremos las cintas que muestran las historias más oscuras. El 15 de agosto de 1989, una familia conducía por la Interestatal 205 cerca de Stockton, California, cuando su auto se descompuso en plena carretera. El padre se dio cuenta que necesitaban un mecánico, así que unos minutos después comenzó a caminar con su hijo buscando un teléfono público. Pero mientras caminaban, el niño notó algo. Había una chamarra en el suelo al lado de la carretera. Primero la pasaron de largo, pero entonces notaron algo. Del bolsillo sobresalía una cinta VHS. El niño recogió la cinta. Esa noche ya en casa la familia no pudo evitar preguntarse qué había en esa cinta abandonada. Así que la insertaron en el reproductor y comenzaron a verla. Pero lo que vieron no era lo que esperaban. Era algo inquietante. Look at the fire. This is my domain. My hell. Bien, la grabación inicia con la cámara apuntando a un incendio masivo en la noche. Y de fondo escuchamos al camarógrafo decir cosas inquietantes. Poco más adelante la cámara se enfoca y podemos observar una casa en construcción. I call it home. My hell. The whole sky's black with smoke. A fire that I will destroy and burn your soul. Ancient spirit of evil. Mientras vemos esta escena, el camarógrafo sigue hablando, solo que comienza a decir más cosas inquietantes. Un par de minutos después vemos camiones de bomberos llegando a la escena, pero quien está grabando hace un comentario y luego una amenaza. The fire department's trying to put it out. I gotta go now. But remember me. Good night, ladies and gentlemen. Your house is next! Your house is next! Ahora, no había muchos detalles, pero algo era claro. Quien hizo este video fue quien causó el incendio. Al día siguiente la familia llevó la cinta a la policía. Les explicaron exactamente dónde la habían encontrado. Los detectives regresaron a la ubicación y vieron que la chamarra aún estaba ahí. Pero eso no era todo. Cerca de la chamarra también había otros objetos, como un mortero de madera, un guante, un cassette de música de metal y un cráneo de cerámica. Cuando vieron el contenido de la cinta, los oficiales también quedaron sorprendidos. I've never run across anything as eerie as this tape. Frightened me, as a matter of fact. I thought about it that night when I went to bed. El problema es que las condiciones de la grabación no eran buenas. Los investigadores intentaron hacer de todo. Analizaron la cinta cuadro por cuadro. Intentaron estabilizarla y también identificarla con alguna zona de California, pero todo fue imposible. El metraje tenía mala calidad y al haberse grabado de noche no pudieron obtener ninguna pista. La única teoría fue que quizás alguien de un culto satanista lo había hecho. Es decir, en la grabación se escucha cómo esta persona habla del infierno y del mal. En esa época los cultos eran una preocupación real para las autoridades. Así que quizás podría tener sentido, pero aún así esta teoría no ayudaba en nada. Bien, lo siguiente que hicieron los investigadores fue solicitar la ayuda de los medios, y en septiembre de 1990 la cinta apareció en el show de Misterios sin resolver. Pero aquí es donde todo cambia. Cuando la cinta se mostró, la televisora se llenó de llamadas. En menos de 2 horas la policía recibió más de 1000 llamadas de espectadores con posibles pistas. Entre las llamadas estaba Ed Tarantino, quien quedó sorprendido luego de ver el episodio. Verán, Ed vivía justo al lado de la casa en llamas que vemos en la cinta. Era en la ciudad de Redwood, California, a unos 120 kilómetros al oeste de donde la cinta fue encontrada. Pero lo más increíble fue que gracias al programa también lograron identificar al dueño de la casa, un hombre llamado Bill Otherly. It's my house. That's on the videotape. And then you heard the voice of this individual. And you go, this guy ain't playing with a full deck. Aquel incendio le costó a Bill casi $1 millón.
Pero al mismo tiempo el departamento de bomberos de Redwood también confirmó el incidente. Lo curioso es que habían grabado su propio video del incidente para usarlo en futuros entrenamientos, así que muchas partes del video de los bomberos coinciden con esta cinta misteriosa. The fire department's trying to put it out. What a laugh. Pero a pesar de estas pistas, nadie sabía quién era el culpable, o eso pensaban. Tras revisar los informes de los bomberos, se dieron cuenta que el incendio ocurrió en agosto de 1998, es decir, un año antes de que la cinta fuera encontrada. La siguiente pista fue el nombre que se menciona en el video, Omar. Look at it, Omar. This is what I've been doing on your week's vacation. La investigación se estaba estancando, era imposible dar con este tal Omar, hasta que un día la policía recibió una pista de Doris Lance, otra persona que vio el episodio de Misterio sin resolver en televisión. Verán, Doris dijo que Omar era un chico de 17 años que vivía en la zona. La policía no tardó en encontrarlo, y cuando se lo llevaron para interrogarlo, Omar se quebró y contó todo. Omar confirmó que estaba parado en silencio fuera de cámara cuando el video se estaba filmando. Luego confesó que su amigo de 19 años fue quien inició el incendio. Ahora, hasta hoy su nombre real no ha sido revelado debido a que era un menor de edad, pero algunos lo conocen como James y otros como John. Pero con esto los investigadores finalmente se estaban acercando. Solo necesitaban más evidencia antes de hacer algo. Cuando dieron con John comenzaron a vigilarlo esperando a que cometiera un error. Pero un día el garage de la casa de John se incendió. En este momento la policía pudo actuar. El 27 de septiembre de 1990 confrontaron a John. Al igual que Omar, confesó todo. Pero aquí también se dieron cuenta de algo. Verán, cuando revisaron la casa, los investigadores encontraron una gran cantidad de evidencia que los conectaba no solo con el incendio de Redwood City, sino a otros 11 ataques y 15 incendios más en zonas naturales. La evidencia incluía cosas como la foto de un graffiti que decía "por favor no más casas". También había recortes de noticias clavados en la pared, como si los dos chicos coleccionaran trofeos de sus incendios. Pero eso no fue todo. Verán, en el garage quemado también descubrieron cuchillos llenos de sangre y partes de animales. También había cintas con videos perturbadores de John. How you doing, father? I hope you're doing real good. Pero no todo era igual, y ahí apareció la siguiente pista. Verán, había un clip que mostraba a los dos chicos haciendo un video en un campo abierto. Ese mismo campo había sido transformado en un desarrollo de casas. Ahora, supuestamente eso fue lo que desató la furia de los chicos, y para detener este desarrollo de viviendas ambos comenzaron a causar los incendios. Esto explicaría el graffiti que vimos hace un momento. Pero el siguiente problema es que la policía no podía juzgarlos como adultos a pesar de la gravedad de sus crímenes. Al final de todo, Omar fue enviado a detención juvenil, mientras que John fue considerado mentalmente inestable y fue enviado a un instituto mental. Algunos dicen que años después John fue liberado de este instituto, pero que falleció en un accidente automovilístico en 2017. Hay algunos sitios de noticias que podrían confirmarlo. Jamás se supo la verdadera razón por la cual hicieron esto, pero eso nos lleva a otra historia terrible. El 23 de agosto de 1987, dos exploradores caminaban por un sendero en las montañas de Colorado, pero después de unos minutos algo los detuvo. A unos metros de ellos había una escena inquietante. Poco después de esto llegaron las autoridades e hicieron una búsqueda extensa en el área. Intentaban entender qué era lo que tenían frente a ellos, o cuándo había ocurrido. Pero mientras pensaban en todo esto, un oficial notó algo aún más extraño. Una cinta VHS colgada de un árbol. Estaba casi destruida. La cinta magnética del interior estaba enredada entre las ramas. Un par de horas después lograron bajarla, y días después los expertos pudieron restaurarla. Y cuando finalmente vieron lo que había en ella, no imaginaban lo que estaban a punto de descubrir. Verán, la cinta inicia mostrando lo que parece ser una toma aérea. A bordo están dos hombres, James Webb Codell, un piloto de 36 años, y su copiloto Ronald Hugh Willman. El 10 de agosto de 1984 los dos salieron en un pequeño avión. Era un Cessna L-19 Bird Dog, un avión de los 50s que ya no se usaba en esa época.
Solo que luego de este viaje, James y Ronald jamás volvieron a ser vistos. Durante 3 años varios equipos de búsqueda intentaron rastrearlos, pero nunca dieron con ellos. Lo que hizo su desaparición aún más misteriosa fue que el avión tenía un transmisor de emergencia, es decir, un dispositivo que debía enviar su ubicación si algo salía mal. Solo que las autoridades nunca recibieron la señal de este. Durante casi 3 años el caso quedó sin resolver, hasta que se supo lo que ocurre al final de esta cinta. Nice little lake and a cabin. Very pretty little lake. La cinta nos muestra un día tranquilo. Escuchamos a James comentar lo que ve desde la cabina, pero en el minuto 6 el avión comienza a agitarse y segundos después comienza a acercarse a las montañas. Ese día todo parecía normal, pero James olvidó un detalle clave al volar cerca de las montañas: la altitud de densidad, es decir, el grosor del aire que afecta cómo vuela el avión. Es una medida que cambia dependiendo de la temperatura, humedad o altitud. Ayuda a los pilotos a anticipar cómo se comportará el avión. Cosas como cuánto peso pueden llevar y qué tan fácil será maniobrar, o cuánta pista de aterrizaje necesitan. Bien, pues justo antes de la grabación, James y Ronald despegaron sin considerar este factor. En la zona donde estaban, la altitud de densidad era de 4000 metros, lo que significa que el aire era mucho más delgado de lo normal. Así que el avión no respondió como debía, y James nunca notó el peligro. Desde el momento en que subieron al avión era cuestión de tiempo para que algo saliera mal. Cuando el avión se acercó a las montañas, James intentó elevarlo para pasar por encima, pero fue imposible. La grabación muestra cómo intenta dar la vuelta rápidamente, pero eso solo provoca que el motor se detenga. Así que todo esto resultó en que se volteara y se fuera contra los árboles, destruyendo el transmisor de emergencia. Durante 3 años las autoridades intentaron resolver el caso. Así que en 1987, cuando los exploradores fueron a aquella montaña, se encontraron con el avión destruido y toda el área cubierta de piezas y restos. Gracias a esta cinta perdida durante años, las autoridades pudieron resolver el misterio. Al final, la familia de James autorizó que esta grabación se usara en el entrenamiento de instructores de vuelo. Es un caso de found footage increíble, aunque el siguiente es más aterrador. Scattered throughout the country are thousands of abandoned mines. More people of all ages and descriptions are venturing out onto lands once rich with mining operations. En 2012, el Buró de Administración de Tierras de Estados Unidos publicó un video llamado "Quédate afuera y a salvo". Un video para educar a las personas sobre el peligro de explorar minas abandonadas. La cinta advierte de derrumbes, explosivos, animales salvajes y secciones completas sin oxígeno. Solo que en el minuto 15 algo cambia. La cinta corta y muestra algo inquietante. You see Briz pointing out, stay alive. It's a good point, but we're not too smart, so we're gonna go anyway. This is an unsafe mine, danger. Lo primero que la cinta muestra es a un grupo de chicos en una mina abandonada de Nevada. Esto en julio de 1998. Los chicos sabían perfectamente que estaban haciendo algo peligroso, es decir, era un sitio abandonado y quizás inestable, pero al mismo tiempo era una idea que les atraía. El problema es que mientras iban recorriendo el lugar se dieron cuenta que tal vez esto era un error. La mina poco a poco se volvía más peligrosa. There's lots of rocks and stuff that have fallen from the ceiling, which indicates that probably not a good idea to be walking this way. And, well, they've already fallen, so they're not gonna fall again. Well, there's more to fall still. Los chicos caminaban sobre puentes de madera inestables, secciones estrechas, e incluso encontraron señales que advertían que la mina se estaba derrumbando. Pero aún así ignoraban todas estas señales. Cada vez iban más profundo. Ahora, ver esta cinta es difícil, es decir, no estamos viendo una típica exploración urbana o al aire libre. Estamos hablando de una época donde poca gente se grababa haciendo esto. Pero estos chicos no eran expertos en nada. Es decir, simplemente buscaban una aventura, y este lugar, que era una trampa mortal, era perfecta para hacerlo.
Yeah, we gotta remember where we're... Okay, we got out here. Who painted these X's in the cliff? Grant. What do they mean? Okay, they're all got an X on. We can go this way. That one's got an X. Where's that go? Goes down. Along there. Ooh, that's not a little. Well, it'd be kind of hard if you slipped and fell. You could catch yourself before you actually fell down there. Lo perturbador de la cinta es que nos damos cuenta que el grupo no tiene ni idea de qué hacer o hacia dónde deben ir. Simplemente se van adentrando sin tomar en cuenta otros riesgos como gases tóxicos o elementos radioactivos. De alguna manera logran evitar todo esto y llegan a una sección profunda dentro de la mina. Pero aquí encuentran algo peligroso. Got some pipes. Oh, wow. We have to climb that. This is going to America's Funniest when somebody falls. That's a good idea. Alrighty. Oh, that's the table. Don't touch that. Mientras cruzaban llegan a esta sección inestable de la mina. Y mientras piensan qué hacer, uno de ellos ve una cuerda amarrada a una viga de madera que va hacia un agujero a una zona varios metros hacia abajo. It's down to the main shaft. Wow, so we're climbing down this rope. Yeah. How far down? How are we getting out of it? Climbing up it. I see. Era absurdo pensar en bajar sin tener ningún tipo de experiencia, pero aún así no dejaron que eso los detuviera. Y aquí es cuando uno de estos chicos, llamado Adam, se ofrece para ser el primero en bajar. El problema es que Adam olvidó algo importante, y esto sería un gran error. How far down does it go? All the way down to that ladder. See where it's going down? We're Like a good 30 feet. Where am I gonna hook this? Yeah. It's all like this. Is it off now? No, it's not. How am I gonna get this thing down there? Yeah, but how am I gonna get back up? I don't have a... Take good. Give you my belt. Stretch it out. Adam! Oh! Adam! Hello? Adam! Yes. Adam! Oh, God. Oh, God. Somebody help. Adam! Lo que Adam olvidó fue revisar el estado de la cuerda, o por lo menos tomar en cuenta que era una cuerda vieja y desgastada. En cuanto Adam se sujetó y descendió por el hueco, la cuerda se rompió. Adam cayó 20 metros a través de un pozo oscuro. Luego de la caída quedó inconsciente. Un par de sus amigos tuvieron que encontrar la salida y pedir ayuda. Un par de horas después los rescatistas llegaron por Adam. Estaba en grave estado. La misión de rescate duró varias horas, hasta que finalmente pudieron salvarlo. Era un milagro, es decir, la mina estaba llena de peligros. Era casi imposible que lograran salir de ahí con vida. Otro riesgo era que si todo el grupo hubiera bajado por aquel hoyo, entonces quizás la cuerda se hubiera roto, dejándolos atrapados sin poder pedir ayuda. Este caso de found footage es aterrador, pero es momento de sumergirnos en algo más siniestro. El 8 de enero del 2005, un hombre llamado Martin iba llegando a casa, cuando se da cuenta que hay un paquete en su buzón. Ahora Martin lo toma y lo lleva adentro para abrirlo. En el interior había una cinta VHS sin etiqueta. Poco después lo pone en su reproductor y comienza a verlo, pero lo que hay en él lo deja aterrado. Well, hey everyone. This is Rick, and I'm making this video, well, for many reasons, I guess. La cinta inicia normal con este chico presentándose como Rick, pero pronto el tono del video cambia y se vuelve inquietante. Pero la cinta dura casi una hora, y en todo el video Rick describe las cosas que está a punto de hacer. Y no habla de cualquier tipo de cosas, sino de algo siniestro y terrible. I'm not trained in torture methods, which is what I'm gonna have to make do. I got my drill here. I got gags, fucking socks. I got lots of fucking duct tape. I got a soldering iron. Sheets. It's rather crude implement. I think can work wonders, especially if it's used in the right way. Rick habla de cómo irá tras alguien para hacerle todo tipo de cosas inimaginables. Incluso muestra las herramientas improvisadas que ha creado. Pero lo que viene después es peor. Verán, la cinta es difícil de ver, pero en el caso de Martin era peor porque era un amigo cercano a Rick. Llevaban años de amistad, así que cuando ve esto, Martin se da cuenta que no solo es una confesión, sino una despedida. Rick no solo planeaba hacer daño,
sino que estaba tomando una decisión irreversible. Pero hay algo que no sabemos, así que debemos ir hacia atrás. Rick Rodríguez nació en enero de 1975, pero desde el inicio su vida fue todo menos normal. Ahora, su madre Karen Elba Servi era miembro de los Niños de Dios, un culto que se hacía pasar por cristiano para atraer y manipular jóvenes. Este crecía rápidamente en Estados Unidos y Canadá. Quienes se unían pronto eran manipulados y poco a poco les llenaban la cabeza con ideas enfermizas. Para 1977, Ricky fue adoptado por el líder, David Burke, quien decía ser elegido por Dios. Poco después, el culto cambió su nombre a La Familia. Ahora, David declaró a Ricky como un heraldo religioso, dándole un lugar especial entre todos, pero también era algo que lo convertía en un blanco. Verán, por un lado, Ricky era tratado como una deidad por la mayoría de los miembros, pero por otro lado, a puertas cerradas, Ricky era usado por otras personas importantes dentro de la familia, y le hacían cosas inimaginables. David no solo lo permitía, sino que escribió un libro entero documentando cada abuso que sufrió Rick, y esto duró años. Ahora, cuando Rick creció, se dio cuenta de la manipulación de David y lo retorcido del culto, así que decidió terminar con todo. En 1999, Ricky hizo un plan para escapar. Para ese momento, el culto se estaba expandiendo a otros países, como Reino Unido, España y México. Así que él y su novia fingieron un viaje al complejo de México, pero en realidad se desviaron a otra parte de Estados Unidos. Al principio, Ricky tuvo problemas para adaptarse al mundo real. Había pasado 24 años completamente aislado, pero con el tiempo logró salir adelante. Consiguió trabajo como electricista, se casó con su novia Elixia, y juntos se mudaron a Tucson, Arizona. Podríamos pensar que por fin tenía una vida normal, ¿cierto? Bueno, en el caso de Rick no importaba cuánto intentaba seguir adelante. Siempre estaba alerta y paranoico. Sentía que en cualquier momento aparecería alguien del culto para llevárselo. Por otro lado, David falleció en el 94, así que el culto quedó a cargo de Karen, la madre de Ricky. Para estos años la familia había sido acusada de varios crímenes, pero lograron salvarse y seguían reclutando seguidores. Así que cada vez que Rick pensaba en esto, imaginaba la cantidad de niños que vivían el mismo infierno que él, y en enero del 2005 decidió que era suficiente. I want people to know that even though some of the things that I'm going to try to do are rather shocking and maybe not, I want to explain some of the reasons behind them. So anyway. Ricky había sido atormentado desde que nació. Ahora planeaba vengarse. Así que grabó este video para enviárselo a sus pocos amigos. Quería que supieran la verdad. Su objetivo era terminar con el culto de una vez por todas. There's this need that I have. This need, it's not a want, it's a fucking need, and I wish it wasn't, but it is. It's a need for revenge. En el video, Rick explica su plan. Había rastreado a su antigua niñera Angela Smith, una de las personas del culto que lo atormentaron en su infancia. Rick planeaba invitarla a cenar a su departamento y luego obligarla a revelar todo, principalmente la ubicación de los demás miembros. Usaría todo tipo de herramientas para obtener una respuesta, y eso fue exactamente lo que hizo. Así que el 8 de enero, luego de enviar por correo copias de su grabación, invitó a Angela a su casa, y comenzó con el plan. No se sabe cuánta información pudo obtener Rick, pero al final le quitó la vida. Cuando terminó, Rick subió al auto y condujo a California. Una vez aquí alquiló una habitación y llamó a su esposa para contarle lo que había hecho y lo que planeaba hacer después. Pero a pesar de toda la planeación, Rick no pudo seguir con su plan. En la mañana del 9 de enero, la policía encontró el auto de Rick en un estacionamiento. Estaba a un par de kilómetros del motel donde se había quedado. Ricky estaba dentro del vehículo, pero se había quitado la vida. Pero, ¿por qué lo hizo? Verán, Ricky creía que vengarse le traería paz, algo que incluso menciona en su confesión. So, I can imagine how I would feel, how liberating it would be. Pero nada de esto ocurrió. Ahora, antes de subirse al auto por última vez, Rick le llamó a su esposa y le confesó todo lo que le hizo Angela. Pero también le dijo que esto había sido lo más difícil que había hecho en su vida,
Rick comenzó a llorar diciéndole que no se sentía aliviado luego de haberlo hecho, así que no podía seguir adelante con el plan. En este punto se despidió de ella y colgó el teléfono. Su último video es perturbador conociendo toda esta historia. Y en cuanto al culto de la familia, bueno, siguen activos. Al día de hoy la madre de Rick es la líder. Y es momento de ver el caso más oscuro de hoy. El 4 de octubre del 2006 a las 6:15 de la mañana el departamento de policía recibió una llamada. Era una mujer diciendo que sus hijas estaban sin vida. Pero lo inquietante era su voz. Verán, la mujer estaba tranquila. Cuando la operadora le pregunta qué ocurre, la mujer responde que algo está mal, pero no da más detalles. Solo termina dando la dirección de su casa y pidiendo que lleguen pronto. Minutos después la policía llega a su hogar. La puerta se abre y los oficiales son recibidos por Elaine Campioni, de 31 años. Le preguntan por las niñas que mencionan en la llamada. Pero nuevamente con una voz tranquila, Elaine respondió diciéndoles que estaban en su habitación y sin vida en la cama. Los oficiales entraron al dormitorio principal. Aquí encontraron a dos niñas pequeñas, Serena de 3 años y Sofía de 19 meses. Ambas estaban acostadas en cama, tenían puestas unas pijamas impecables y estaban rodeadas de todo tipo de objetos religiosos. Solo que por el color azul de su piel estaba claro que llevaban así un par de días. Uno de los oficiales se dio cuenta que ambas tenían una marca en la frente. El problema es que Elaine no podía decir nada, y tampoco había pistas que explicaran lo que ocurrió. Era una escena confusa, pero cuando los investigadores revisan el apartamento encuentran una videocámara, y cuando revisan lo que hay en ella, todo tiene sentido. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Serena. Happy birthday to you. Serena's 3 today. Yay! What do you think, Sophia? What is it? It's a bike. El video inicia con una escena linda. Elaine sorprendiendo a Serena con una bicicleta nueva en su tercer cumpleaños. Poco a poco vemos la interacción entre madre e hijas. How does Mama much? Does Mama love you? This much. Oh, I love you more than that. Hasta aquí todo parece normal, pero 5 días después, en otra grabación, el tono cambia por completo. Elaine empieza a hablar de su situación y poco a poco revela lo que ha vivido. You can't see through the camera, boo-hoo. Oh, yes, this is a deplorable, horrible, messy, filthy apartment that supposedly my 2 children and I live in, and it's just a horrible, horrible mess. Yeah. All I wanted to do was take care of my 2 little girls and live happily ever after the 3 years of physical, emotional, and mental abuse that I endured tremendously by Leonardo Campioni. And when I kept telling them the amount of mental and emotional abuse it was causing my 3-year-old daughter Serena and I and Sophia. It was horrible and uncalled for, and I want justice to my family for what they have all done to us. Al parecer Leo, ex esposo de Elaine, había sido abusivo con ella y con sus hijas. Verán, durante su relación Leo le prohibía a Elaine contactar a sus padres. Incluso afirmaba que durante el embarazo Leo llegó a patear en el estómago. Esto provocó que Leo fuera acusado de violencia y ambos terminaran divorciándose. Pero nada de esto fue sencillo. Ahora, para el momento de esta grabación, Leo y Elaine estaban en plena batalla legal, y esto fue terrible para ella. Gracias a todo el abuso en la relación, Elaine había sido internada en un hospital psiquiátrico 2 veces, pero con esta batalla legal encima, Elaine comenzó a desarrollar una paranoia severa. Así que cada vez que se despertaba estaba convencida de que su ex esposo aparecería para llevarse sus hijas. Y esto nos lleva al 2 de octubre. Esa noche, después de terminar la grabación, a eso de las 8:40 p.m, Elaine hizo algo terrible. Recording this because Leo there made happy. God believes me, and God's taking care of them now. He's protected by God, thank God, and thank Him. Because there's no way I could have them with you. You're a hideous monster. There's nothing wrong with me mentally, there isn't.
I'm scared of you. I'm scared of everything, of your family. You wanted to win. You won. Are you happy? How does it make you feel? How does it make you feel? Because it doesn't make me feel great. I've lost everything my whole life. Elaine, desesperada y pensando que lo perdería todo, decidió quitarle la vida a sus hijas. Esta fue la confesión inquietante que descubrieron los investigadores, pero luego vieron otra grabación. En ella, Elaine habla de haber intentado quitarse la vida. Así que luego de ver todo esto, Elaine es arrestada. Fue acusada de asesinato. Las grabaciones que fueron encontradas en su casa fueron usadas como pruebas en su contra. Fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Es un caso devastador. Pero si quieren ver otro video con cintas similares a esta, entonces les recomiendo este video.